Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Gladiador 2, la más reciente película de Ridley Scott. Es una película bastante interesante que hay cosas que decir, pero antes, como siempre, primero vamos al tráiler y ahorita vamos con la ficha técnica. I will not waste another generation of young men for their vanity. Strength among us! This our own treated heroes! Tears on the mausoleum floor, blood stains the Colosseum doors. The gods have spoken! Ok, la película está dirigida por Ridley Scott. Ridley Scott no es un director que realmente merezca para este punto una introducción para aquellas personas que no lo conocen, porque de una u otra manera puedes llegar a ubicar a Ridley Scott, tanto su trabajo como director como productor, y en los últimos años ha estado un poco dentro de todo este foco mediático de lo que es Hollywood y a la hora de producir o hacer ciertos proyectos. El año pasado hablamos de Ridley Scott cuando se estrenó su Napoleón, pero obviamente director de otras películas como la primera peli de Blade Runner, la primera peli de Alien, en 2021 cuando se entregaba dos películas como lo era House of Gucci y también como lo era El Último Duelo, y obviamente también director de la primera peli de Gladiador. El guion está a cargo de David Scarpa, quien esta persona básicamente ya había trabajado con Ridley Scott en la película de Napoleón, pero también con el director ya había trabajado con la película de Todo el Dinero del Mundo. También fue el escritor de la película del Día que la Tierra se detuvo y escribió algunos capítulos para la serie The Man of High Castle. Como se lo pueden imaginar, esto es una secuela de lo que vendría siendo la primera peli de Gladiador, película del 2000 que, como ya lo dije, también está dirigida por Ridley Scott, una película que en su momento se volvió casi prácticamente un clásico instantáneo y de hecho ganó varios premios de la Academia, incluido el premio a Mejor Película, y se convierte en una película que hasta cierto punto llega a definir el cómo se tiene que ver y sentir los grandes blockbusters en la primera década de los 2000. Durante mucho tiempo parecía prácticamente estas grandes películas que no se podrían tocar, básicamente hasta hace algunos pocos años cuando se había confirmado que se estaba trabajando en una secuela y que obviamente llegaron muchas dudas, porque si llegaron a acordarse cómo termina la primera peli de Gladiador, obviamente no hay mucho margen de hacia dónde puedes ir, porque obviamente nuestro personaje principal termina muriendo en la primera peli. Por lo tanto es muy interesante lo que hace esta película, porque aparte de ser una secuela, se podría hacer como un pequeño relanzamiento de la franquicia, las ya famosas en los últimos años recuelas, las cuales, si mal no me acuerdo, creo que el concepto se acuña para alguna peli de Scream, en las cuales es una definición bastante curiosa del cual es una película dentro de una franquicia que toma en consideración los actos que se tomaron en cuenta durante las películas anteriores o la película anterior, pero al mismo tiempo que te cuenta una nueva historia para que las audiencias generales que no llegaron a ver la primera película o las primeras películas puedan empezar a partir de ese punto. Entonces, películas que son secuelas en donde no es necesario haber visto las películas anteriores, si las viste es un bonus añadido por parte de los fans, pero si no las llegaste a ver realmente no importa, porque lo que te vamos a contar es un reinicio, un punto nuevo en donde te podemos llegar a explicar inclusive algunos puntos claves que sucedieron en las otras pelis. Entonces funciona tanto como para fans anteriores como para fans nuevos. En este caso se va a hablar mucho de que, y obviamente al ser una secuela tal vez no tan directa de lo que es la primera película 24 años después, pues obviamente que se van a comparar diferentes cosas, como por ejemplo el peso de sus protagonistas, el comparar a Russell Crowe de inicio de los 2000 contra un Paul Mescal que, es verdad, tal vez es un desconocido para las grandes audiencias, porque la película más grande que ha hecho hasta el momento ha sido Aftersun, que también es un peliculón y que es un peliculón. Muy difícilmente puedes llegar a llenar lo que serían los zapatos de una persona tan imponente o tan potente como lo era Crowe a principios de los 2000. Y ya que estamos hablando de las personas que lo protagonizan, obviamente ya mencioné a Paul Mescal, pero también es algo interesante porque en esta película lo que van a hacer es introducirnos a varios personajes nuevos, en donde tenemos gente ya establecida como por ejemplo Denzel Washington, pero también tenemos gente nueva como lo puede ser el mismo Mescal o inclusive Joseph Quinn, Fred Hetchinger, quienes van a interpretar a los dos emperadores gemelos, y también obviamente, aunque no es un joven estrella, pero es una persona que está muy activo en los últimos años y que ha estado prácticamente todos los productos que puedes imaginar y en todos los universos que te puedes imaginar, como lo es Pedro Pascal. Que dato curioso, Pedro Pascal y Joseph Quinn van a volver a trabajar juntos, pero para Marvel en la película de los Cuatro Fantásticos, interpretando a la Antorcha Humana y a Reed Richards y respectivamente. Pero bueno,
bueno, Gladiador 2 es buena, es mala, es realmente bastante curioso porque vas a encontrar a todo el espectro de espectadores, todo el espectro de críticas con esta película. Por un lado es algo que a la crítica le ha gustado porque Ridley Scott ha hecho pocas secuelas realmente, pero las pocas secuelas que ha hecho, que se ha aventado a hacer, es curioso el cómo intenta no serlo similar a lo que ha sido las entregas anteriores. Pocas secuelas que ha hecho, obviamente sus Aliens, hizo Alien Covenant, Prometheus, creo que ya lo único que ha tocado con Alien, y realmente son películas que son muy diferentes a lo que él hizo con su primera peli de Alien. Entonces es bastante curioso porque cuando nos centramos en Gladiador 2, lo que nos vamos a encontrar es con una recuela bastante de manual, en donde va a agarrar un poco los elementos que funcionaron en la primera peli para volver a interpretarlos, pero ahora con los nuevos protagonistas. Por lo tanto, hay gente que le va a gustar esto porque es verdad que estamos viendo cosas nuevas, pero con un toque que ya conocemos. Entonces es un cambio bastante curioso que a mucha gente le puede gustar, a otra tanto no tanto. Entonces el sentimiento mientras estaba viendo esta peli es como es la fórmula pasada, pero con nuevos ingredientes y con nuevos elementos. Si te distraes un poco, realmente no sientes que estás viendo los mismos puntos que ya funcionaron en la película anterior. Por lo tanto, en ese sentido, pues es una película que me terminó gustando realmente más, porque no siento que estaba viendo una copia exacta de lo que era Gladiador 1, sino que estaba viendo una peli que se estaba inspirando tanto en su antecesora como para hacerse tonal y en varios sentidos, pero al mismo tiempo que estaba intentando hacer su propia cosa. Si, por ejemplo, la primera peli de Gladiador era una tragedia más al estilo, por ejemplo, shakespeariano, esto es una completa épica. Escenarios más grandes, batallas más espectaculares y obviamente mucha más sangre, mucho más sangriento de lo que pensé que terminaba siendo. Y eso se agradece porque en todo momento es verdad de que es una película en la que conectas o no conectas, y respectivo si conectas o no conectas, puedes ver a un Paul Mescal completamente destacado o un Mescal completamente desabrido. Entonces esto es algo que depende mucho más de el cómo te haya agarrado a ti la película, más que realmente si funciona o no funciona. A mí me funciona todos los elementos, desde un Paul Mescal que para mí me parece espectacular, porque todos están apoyados bajo un guión que también funciona bastante, un guión muy interesante, y que el más aprovechado de todo esto es, por ejemplo, Denzel Washington, quien es el que se estaba llevando todas las palmas, los cuales todos han llegado a un acuerdo de que Denzel Washington es una completa, bueno, ya tenemos el acuerdo de que Denzel Washington es una bestia en la actuación, es un excelente actor que en esta película aprovecha poco mucho que le entrega el guión y lo explota por completo. Obviamente es bastante curioso porque si se compara contra la primera, obviamente termina flanqueando un poco. Obviamente la primera película es algo que agarró a todos por sorpresa, es algo que mucha gente no se esperaba de un director bastante bueno como lo es Ridley Scott. Entonces un poco con esto ya sabemos cómo se tiene que sentir, escuchar y ver una película de Gladiador. Entonces ya no es una sorpresa tanto, tal vez sí para lo bueno, porque normalmente cuando agarramos una franquicia de hace algún tiempo, pues es verdad de que muchas veces no llega a funcionar, pero en este caso, por lo menos hacia mí funciona, y funciona bastante bien, pero es verdad de que no va a tener ni el mismo impacto, y tal vez en la repercusión de premios internacionales puede repetir varias nominaciones que hizo la primera, pero tal vez no es tan impactante como lo llegó a ser la primera. Entonces un poco eso. Obviamente si seguimos sacando secuelas, recuelas, remakes, reinicios y todo esto de franquicias que funcionaron en su momento, es verdad de que poco a poco nos vamos a quedar sin ideas originales, tanto ideas originales que futuros cineastas pueden explotar en algún punto, o ideas originales que puedan llegar a ser su símil, como por ejemplo el gladiador de esta época o de esta generación, o el director de esta época o de esta generación, porque todos estamos viendo puro refrito. Estamos hablando del estado de un Hollywood, poco a poco se empieza a desgastar y se empieza a sentir realmente ese desgaste dentro de sus productos. Al final del día, si te gustó Gladiador 1, es probable que te guste Gladiador 2, porque tiene todos los elementos que funcionaron y tiene mucho más, una gran escala que funciona de maravilla. Y si tienes la oportunidad de verla en la pantalla más grande posible, esto siempre lo repito, pero es que siempre es una razón buena y siempre es una excusa ir al cine para ver un buen cine. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse para estar a tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye. Algo bastante curioso, esto no lo dije, pero es verdad de que cuando vemos este tipo de películas, remakes o secuelas de películas de los 80, 90 y 2000, es muy curioso el verlas y el compararlas con estas películas, las versiones modernas, con las versiones anteriores, para ver el cómo ha avanzado el cine a lo largo de los años. Tanto, por ejemplo, el cómo se maneja la iluminación anteriormente a cómo se maneja actualmente. Es bastante curioso y son comparaciones que notas mucho más, por ejemplo, con este tipo de películas, el cómo utilizaban la iluminación
iluminación o el sol directo antes a cómo lo utilizan ahora. Y a pesar de que parezcan que son similares las imágenes, claramente hay diferencias entre una y otra. Simplemente es eso.